Muy buenas, Aitor. Hola, Greti. Bueno, hoy contamos otra vez con tu presencia para abordar una temática que nos interesa mucho, que es en concreto la temática de los sueños. Cuéntanos, así, desde el principio, ¿qué son los sueños? Bueno, los sueños en definitiva son representaciones de lo que vivimos en nuestra cotidianidad, de lo que alguna vez hemos vivido o de lo que tenemos miedo de vivir. Representaciones de alguna manera distorsionadas. Es verdad que los sueños muchas veces pueden ser muy reales, pero normalmente los sueños son representaciones distorsionadas de lo que deseamos, de lo que nos da miedo, de lo que queremos conseguir, de lo que tenemos sin solucionar o sin arreglar, que ocurren cuando estamos dormidos y dormidas y que se sustentan muchas veces en pequeñas imágenes como si fueran cortometrajes o películas que vivimos en nuestros sueños, ¿no? A pesar de que cada vez sabemos más acerca de los sueños y que cada vez hay más investigaciones sobre la neurofisiología de los sueños y su funcionamiento y cómo estos funcionan en nuestro cerebro, todavía no sabemos muy bien en qué zonas del cerebro se sitúan o se crean los sueños, y tampoco sabemos si los sueños tienen un único origen o tienen múltiples orígenes y cuáles son todas las zonas del cerebro que están implicados en los mismos. Ujú. Bien, como introducción, vamos bien. Y ahora cuéntanos, ¿por qué soñamos? Y algo quizás más complejo, ¿para qué? ¿Qué función cumplen los sueños en nuestras vidas? Bueno, es verdad que desde hace miles de años, desde los babilonios, ¿no? Había interés en saber qué significaban los sueños y por qué estamos soñando. Fíjate, desde entonces, ¿no? Todo lo que hemos podido investigar y conocer sobre estos. Bueno, hay 6 motivos o 6 razones diferentes de por qué o para qué podemos llegar a soñar en función de las diferentes teorías que lo sustentan. Normalmente el primero de ellos y el que más se conoce en la sociedad es lo que Sigmund Freud nos indicaba, ¿verdad? Que soñamos para cumplir y lograr nuestros deseos, esos deseos de alguna manera que están reprimidos, ¿no? Para Freud, los sueños eran la mejor prueba de que existía un inconsciente y que en él se ocultaban todos aquellos deseos ocultos, cosas que no podíamos conseguir o que no podíamos mostrar en la realidad y que de alguna manera se abrían a lo largo del sueño y que se nos presentaban en sueños, ¿no? También hay otras teorías más actuales que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Bien, soñamos, uno de los segundos motivos sería que soñamos para eh, arreglar o para afrontar los problemas, para poder solucionarlos. Por ejemplo, si tenemos un problema que es muy complicado y en un estado de vigilia no somos capaces de afrontarlo, y eso nos puede generar cierta tensión o estrés, si lo soñamos, si soñamos con ese problema, podemos ser mucho más eficientes a la hora de solucionarlo o de arreglarlo. Ya en 1980 se llevó a cabo una investigación que demostró que aquellas personas que tenían que solucionar una salida o encontrar una salida a un laberinto de 3 dimensiones, aquellas personas que durante la noche habían soñado con la salida de este laberinto, cuando tenían que afrontar la situación, eran mucho más eficientes que aquellas otras personas que no habían soñado con este laberinto, ¿no? Ujú. Sabemos que algunos procesos cognitivos ocurren especialmente cuando estamos dormidos y en el inconsciente no hay límites y por lo tanto podemos ser mucho más creativos, mucho más creativas en procesos de sueño que en procesos de vigilia, ¿no? Ujú. Por ejemplo, sabemos que Mendeleev soñó con su tabla periódica antes de dibujarla. Jo, muy interesante, Aitor. ¿Y no sé, algún otro motivo o alguna otra teoría que conozcas sobre por qué soñamos? Sí, mira, también hay teorías que reconocen o han demostrado
que soñamos para olvidar. Ah, Vamos, parece un poco contraintuitivo, ¿verdad? Pero mira, en nuestro cerebro tenemos millones de conexiones neuronales, pero no todas tienen la misma importancia. Dentro de lo que se conoce como el aprendizaje inverso, esta teoría defiende que durante los procesos de REM, nuestro neocortes comienza a hacer un proceso de conexiones neuronales, a examinarlas, y aquellas conexiones que no se utilizan tienden a desactivarse. Si no hiciéramos este proceso de desactivación, digamos, de no utilizar las conexiones neuronales que no funcionan, quizá nuestro cerebro llegaría a saturarse y tendría ese peligro, ¿verdad? Porque habría una sobreestimulación, una sobreconexión neuronal. ujú. Y entonces lo que hacemos es estos pensamientos que son inútiles, que no son útiles para nuestra vida cotidiana, se bloquean y se desactivan para que cuando estamos en un estado de vigilia podamos tener un funcionamiento óptimo de nuestro cerebro. Ah, También soñamos para mantener nuestro cerebro en funcionamiento. Dentro de ujú. lo que se denomina la teoría de la activación permanente o consistente, dice que esta teoría indica que estamos en un proceso de sueño porque nuestro cerebro necesita, de alguna manera, generar procesos de memoria a largo plazo. Y en el sueño, esa activación que se da permite crear procesos de memoria a largo plazo que no se pueden hacer quizás en procesos de vigilia, ¿no? Entonces, cuando se reduce la estimulación externa, cuando estamos en un sueño, nuestro cerebro activa automáticamente estos procesos de memoria a largo plazo, y por eso en los sueños muchas veces nos vienen pensamientos o recuerdos, imágenes de cuando éramos mucho más pequeños, ¿no? De alguna manera tenemos estos sueños para que nuestro cerebro no se desconecte y para mantener nuestra supervivencia. Muy bien, Aitor. Jo, qué interesante me está pareciendo, ¿no? Que, no sé, comúnmente solemos pensar que cuando soñamos nos desconectamos de la realidad, ¿no? Y al parecer estamos más conectados que nunca con nuestro self, ¿no? Con nuestro yo. Bien, ¿hay alguna otra función que nos pueda sorprender? Hmm. Bueno, quizá esta sea más común, ¿verdad? Soñamos, dicen algunas teorías, que soñamos para entrenarnos. ¿Entrenarnos en qué? La teoría del entrenamiento instintivo indica que para hacer frente a situaciones que nos dan miedo o a situaciones que son de riesgo o son muy complejas y no sabemos cómo hacerles frente o cómo solucionarlas, en el sueño lo que hacemos es ensayar diferentes salidas o procesos de solución de estas situaciones. Es de alguna manera el sueño nos sirve para practicar cómo sería la situación si nosotros hiciésemos frente a esta situación, ¿no? Por Ujú. ejemplo, nos da miedo hablar en público y soñamos en una situación donde damos una conferencia y hay muchas personas, y en ese momento estamos de alguna manera enfrentando la situación y entrenándonos para hacerle frente, ¿no? Vale. Y finalmente, bueno, pues soñamos para curarnos, para recuperarnos. Los neurotransmisores del estrés funcionan de una manera mucho más lenta y se segregan de una manera más lenta en los procesos de sueño REM. Las experiencias de dolor, cuando soñamos, son más leves. Los neurotransmisores vinculados al estrés también se segregan en menor medida cuando estamos soñando, y eso nos ayuda a hacer frente a situaciones psicológicas que pueden ser pues duras o complicadas, ¿no? Si soñamos en torno a una situación que nos genera estrés, es posible que, siendo esa situación real, que la estamos viviendo en la realidad, que emocionalmente la podamos superar con mayor celeridad si tenemos las estrategias de afrontamiento adecuadas. Pero no solamente emocionalmente, sino también con los procesos de dependencia ocurre algo parecido. En algunas investigaciones se ha demostrado que aquellas personas que quieren dejar de fumar, cuando soñaban con la situación de coger un cigarro y fumar y trataban de hacer
frente a esta situación, en los procesos de vigilia, en la realidad, tenían mayor capacidad de afrontamiento, menor dependencia y así les ayudaba a superar su dependencia. Vaya. Sí, así es. Bueno, en definitiva, hoy en día la hipótesis que más se defiende, o la que más adeptos tiene, es la hipótesis de la continuidad. Es decir, soñamos para darle continuidad a la realidad. Si has estado jugando a tenis, es muy posible que sueñes con el tenis ese día, si jugar al tenis es algo poco habitual en tu día a día, o si has ido a escalar y es una situación de intensidad emocional elevada, también es posible que sueñes con esta situación, ¿no? Aunque parezca mentira, esta hipótesis de la continuidad es de dos direcciones. Es decir, tú puedes soñar con aquellos hechos que te han ocurrido en la realidad, o incluso puede ocurrir que si sueñas con algo una noche en concreto, puede al día siguiente intensificarse la realidad con la que tú has soñado. Por ejemplo, en una investigación se demostró que en las relaciones de pareja, cuando en una noche uno de los dos miembros tenía un sueño en relación a los celos o de comportamientos inadecuados de su pareja, en los días siguientes la intensidad y el número de conflictos que se producía en la pareja era mayor. Por lo tanto, los sueños nos dan continuidad a nuestra realidad, pueden influir en la realidad y en definitiva lo que nos indica, como decías antes, es que nos afectan y nos conectan al día a día que vivimos. Muy bien, Aitor. Pues ya hemos conocido estas 6 teorías en torno al por qué soñamos. Y ahora vamos un paso más adelante, ¿eh? Vamos con el tema de la interpretación de los sueños. Mucho se ha oído sobre esta temática, pero nos gustaría escuchar tu enfoque o tu punto de vista. ¿Cómo podemos interpretar los sueños? Bueno, en torno a esto hay mucho conocimiento Sí. social, mucho mito, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que antes de hacer cualquier interpretación, es fundamental conocer las vivencias de la persona, sus emociones, sus pensamientos, su cotidianidad, ¿verdad? Ya Carl Jung indicaba, después de haber examinado miles y miles de sueños, que el sueño es único para el soñador o la soñadora y es relativo a ella. Y por lo tanto hay que tener en cuenta la realidad de la persona que sueña, sus emociones, su vida, sus eventos fundamentales. Es cierto que, por ejemplo, en los sueños se producen ciertos procesos muy interesantes, por ejemplo, lo que se denomina la condensación. Muchas ideas, muchas emociones, muchos conceptos diferentes pueden aparecer mezclados en un mismo sueño. Ujú. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta. Es verdad, como decíamos al principio, que los sueños pueden indicar que hay un inconsciente, que hay información guardada en el inconsciente de lo cual nosotros no somos conscientes en la realidad, y pueden aparecer situaciones dolorosas que hayamos vivido y que estén olvidadas y que no las tengamos presentes en ese momento, ¿no? Es decir, ya Carl Jung nos informaba de que los sueños tienen que ser interpretados en relación directamente al soñador o a la soñadora, ¿no? Calvin Hall también hizo un análisis muy interesante categorizando todas las actividades que aparecían en los sueños y concluyó que para poder interpretar los sueños hay que tener en cuenta 4 cosas fundamentales. Primero, las acciones que aparecen en el sueño. En segundo lugar, los objetos, las imágenes que aparecen. También es fundamental, en tercer lugar, tener en cuenta la relación que se da entre los personajes que aparecen en el sueño y también en la localización, las transiciones o los resultados de ese sueño. Todo ello hay que analizarlo para poder tener una interpretación más certera de lo que se está soñando. Anne Faraday publicó un libro muy interesante que el que escucha o nuestros oyentes pueden comprar o leer si quieren, que se titula Dream Game, juego de sueño. Y ahí aparecen un montón de claves para la interpretación, teniendo en cuenta también los vocabularios, los símbolos que nos pueden ayudar a interpretar los sueños. Pero como decía, creo que es fundamental
tener en cuenta que cada sueño es específico de cada soñador y cada soñadora. También es verdad que, bueno, en la calle, ¿no? Hay muchas personas que tienen y que interpretan, ¿no?, los sueños por su repetición, ¿no? Y muchas veces, bueno, se pueden hacer conclusiones generales. Si uno sueña repetidamente que está teniendo una caída al vacío, ¿no? Bueno, pues puede tener que ver con sensaciones en la vida, con que algo se está cayendo, ¿no? O si sueñas con estar hablando delante de las personas desnuda, que puede tener que ver con tu vergüenza, con no mostrar tus defectos, o si te sientes o que sueñas que alguien te persigue, o si se te caen los dientes, pues tiene que ver con la imagen. Bueno, en definitiva, es verdad que se pueden hacer interpretaciones generalistas de los sueños, pero es fundamental tener en cuenta la realidad de cada persona. Bien, Aitor, y bueno, siempre al finalizar, ¿no?, cada una de las entrevistas que solemos mantener, te solemos como solicitar algunas tareas para casa para poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido, ¿no?, con tus palabras. En este caso, ¿traes alguna propuesta que podríamos realizar en nuestras casas? Bueno, traigo una pequeña propuesta sobre lo que nos decía ya Calvin Hall, ¿no? ¿Cómo poder interpretar adecuadamente los sueños? Bueno, pues lo que puedes hacer es, si tienes un sueño que se te repite y quieres tratar de entender qué es lo que está ocurriendo ahí, puedes coger ese sueño y tratar de, bueno, cuando lo sueñas ese mismo día, sin dilación a la mañana, cuando te despiertas, tratar de recordar los detalles y anotar en una libreta qué protagonistas aparecen, los objetos, anotar también las acciones, las relaciones que hay, las transiciones, qué es lo que ocurre, ¿no? Y así, aunque aparezca más de un protagonista, puedes estar tú, otras personas, o puede que no estés tú, es muy interesante hacer una especie de juego, de rol, ¿no? Para descubrir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es una especie de juego de rol en el que tú te vas a situar o te vas a convertir en el objeto, en esas personas, y vas a tratar de hacerte las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que estoy pensando? Si yo, por ejemplo, en este objeto aparece repetidamente, no sé, un bastón o una navaja o algo, ¿no? Un timbre, un ordenador, los objetos que hay, las personas que hay, vas a tratar de poseerlas de alguna manera. Y si te metes dentro de ella, tratar de responder primero, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy pensando y sintiendo esto? ¿Qué es lo que significa para mí este pensamiento y este sentimiento? ¿Y qué debería de ocurrir para que este pensamiento y este sentimiento, por ejemplo, cambiara? Sobre todo si son pues, sueños y emociones que nos generan cierta inquietud y malestar, ¿no? Haces este ejercicio con todas las personas y con los objetos fundamentales que aparecen en ese sueño. Y así, pues bueno, te puedes comprar una agenda del sueño también y interpretar lo que ocurre en tus sueños y con esto profundizar en una competencia fundamental para la vida, que es el autoconocimiento. Muy bien, Aitor, pues me quedo con dos ideas claves que has ido comentando a lo largo de la entrevista. Por una parte, lo de que los sueños nos ayudan a conectar más con nosotras mismas, con nosotros mismos y con nuestra vida. Y por otra parte, con lo de la agenda del sueño o el diario del sueño, ¿no? Invitar a todas las personas oyentes a tener en la mesilla, ¿no?, un diario del sueño para que cuando nos despertemos podemos ir anotando y haciendo estas actividades tan interesantes que nos propones para conocernos, ¿no?, cada día más y nuestra evolución. Pues muchísimas gracias, Aitor, una vez más y eso, un placer. Un placer, Goretti. Agur.